Quiero ver si se visualiza. Sí, me parece que sí se visualiza. Ya, entonces vamos a poner presentación. Y empezamos. Bueno, voy a subir un poco el volumen. Bueno, gracias a la Asociación Peruana de Estudiantes de Medicina, en este caso a PMUCSUR, ¿no? Por la invitación. Y bueno, voy a presentarles esta pequeña presentación, ¿ok? Más o menos planeo que dure 1 hora por allí, quizás un poquito menos. Y si tienen preguntas o dudas, no duden en hacérmelas. Estoy acá para responderlas, al igual que quizás algunos de ustedes, pues también soy estudiante de, de la carrera de medicina, algunos también compañeros. Gracias por estar acá. Así de que vamos a empezar. Bueno, aquí estoy yo, solamente para enfatizar. Me gusta mucho hablar acerca de diversos temas, ¿no? Relacionados no solamente a la carrera misma, sino también que tengan o generen un impacto, ¿ok? En este caso, el medio ambiente tiene un tremendo impacto, como vamos a ver en las siguientes diapositivas y a lo largo de esta ponencia. Entonces, primero vamos a definir qué es medio ambiente, ¿ok? Hay muchas definiciones, quise utilizar la de Oxford, ¿no? Que dice, es un conjunto de circunstancias o factores físicos y biológicos que rodean a los seres vivos e influyen en su desarrollo y comportamiento, ¿ok? Entonces, para ello es muy importante, ¿no? Que no solamente vendrían a ser factores, sino también son circunstancias. ¿Qué circunstancias? Pues, evidentemente el medio ambiente no solamente se rige quizás por factores ecológicos, ¿no? Como son ciertos ecosistemas, sino también algunos cambios climáticos, el clima de por sí. Entonces vamos a ver a lo largo de la ponencia cómo es de que esto logra influenciar y en lo que va del tema que también es cómo esto logra afectar a la salud, ¿no? Vamos a ver qué tanta implicancia, qué tanta relevancia tiene en este medio tan importante y que es la carrera que seguramente nosotros estamos siguiendo. ¿Ok? Para ello vamos a comenzar viendo un video, ¿ok? En este caso es sobre la polución, que en sí es un tema muy amplio, ¿no? Y aquí vamos a hablar un poquito del plástico. A ver, voy a compartir mi audio para que también se escuche. Está muy fuerte. No sé, lo voy a compartir. Ok. Ok, bueno, acabamos de ver un video de World Wide Fund que quiso tocar el tema de, bueno, de manera como un short film de lo que era plastic pollution. Sí, de que quisiera más o menos saber sus respuestas, ¿no? Escríbanme quizás en los comentarios o si desean pueden prender sus micrófonos, pero ¿qué opinan al respecto de este video? ¿Creen de que es muy implicante? Bueno, hemos visto de manera general, ¿no? No tanto en la parte médica, pero ¿creen ustedes que implica tan solo un cambio cuando mencionan de que encontramos plástico al momento de que nosotros tomamos agua, al momento que respiramos, al momento que comemos, ¿no? Entonces, ¿creen que tiene una gran implicancia para nuestra salud? ¿Alguno desea opinar? Pueden levantar su manito, como bien dice Joanny, y participar.
o simplemente escribirlo en el chat, no hay ningún problema. La respuesta es simplemente decir sí o no. ¿Creen que hay una implicancia? Acá solamente estamos abarcando un tópico, que es el tema de la polución por plástico. Ok, Aaron dice que sí. ¿Alguien más? Vamos, somos poquitos. Entonces deberíamos ser un poco más activos. Ok, ya. Mm, Entonces sí, la respuesta es sí. Hay mucha implicancia en quizás como poco a poco, ¿no? Estos cambios que se han dado no solamente a lo largo de los diversos ecosistemas, tanto marítimos, sino también terrestres, se han visto influenciados por la mano del hombre, ¿no? Por la industrialización. Y vamos a ver más adelante qué tanto afecta esto, ¿no? Con los niveles de monóxido y dióxido de carbono, el tema de la polución, ¿ok? Entonces, vamos a manejar algunos conceptos básicos, ¿ok? Y digo básicos porque la idea es tampoco utilizar mil y un términos por, por el tema de la ponencia, que en este caso es medio ambiente y salud, ¿ok? Entonces, vamos a pensar primero en lo que es el estado del tiempo y el clima. ¿Saben cuál es la diferencia? Quizás son términos idénticos, manejamos quizás la misma definición. En este sentido, cuando hablamos de estado del tiempo, nos estamos refiriendo a la medida climática que tiene un periodo respectivamente corto, ¿ok? Este periodo, ¿cómo lo podemos definir? Quizás cuando nosotros decimos comúnmente, hoy hace calor, quizás mañana haga frío. Cuando nosotros mencionamos ese tipo de términos, ¿no? O decimos esas frases, nos estamos refiriendo al estado del tiempo. Cómo se encuentra ahorita el tiempo? ¿Ok? Hace calor, hace frío, ¿ok? Pero sigue siendo una medición climática, pero esta es corta, ¿ok? Bueno, un comentario. Ajá, exacto. Y bueno, sí, y efectivamente el clima, bueno, es una variación climática que tiende a tener un periodo más largo, ¿no? Y esta se suele desarrollar en años o décadas, ¿no? Como acá me han escrito al privado, dice, el clima es una constante de 30 años aproximadamente, si no más, si no me equivoco. Y es cierto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de clima, es un periodo mucho más amplio. Quizás para nosotros, cuando nos referimos a que nosotros nos aclimatamos, sea un periodo corto, pero es porque somos seres humanos, comparado al planeta Tierra y a los ecosistemas que le corresponden, somos muy, pero muy pequeños. Entonces, para nosotros, nuestro poder de adaptación, adaptabilidad, ¿no? Es mucho más rápido. Por eso, usualmente, nosotros nos adaptamos, si por ejemplo estamos en somos de Lima, no estamos en la costa y vamos a una región de la sierra que es mucha más altura, supuestamente van a tener que pasar entre 2, 3 días hasta una semana para poder aclimatarnos. En el caso del planeta Tierra, cuando hablamos del clima, este poder de adaptabilidad que tiene o para que se den estos cambios van a tomar varios años, ¿ok? Y por eso se da el término, ¿no? Entonces, cambio climático. ¿A cuál creen que pertenezca? Al término de la izquierda. A ver, un ratito, acá voy a cambiar un ratito este PP. Un error. Un segundo. Ahí está. Había movido una diapositiva. Ya. Y aquí está. Ya. ¿A cuál variable creen que pertenezca el cambio climático? Quizás se ve influido por el estado del tiempo o por el clima. ¿O creen que afecta a los dos? ¿O el cambio climático se ve influenciado por ambos? Bueno, en este caso, cuando hablamos de escrito, sí, por el clima, sí, es correcto, es por el clima, ¿no? Entonces, cuando hablamos de el cambio climático, ¿dónde sucede? ¿A qué nivel? A nivel del clima, ¿ok? El cambio climático no sucede de la noche a la mañana, va a ser una serie de procesos que se han dado
a lo largo de todos estos años y que se ha visto en aumento desde la revolución industrial, ¿ok? Que poco a poco estos niveles de calentamiento global se han dado en aumento o han habido picos y declives, ¿ok? Entonces, lo vamos a plantear de esta forma, ¿ok? Voy a compartir acá. Entonces, vamos a imaginar, les voy a checar esto. Acá está. ¿Ok? Vamos a imaginar en este caso que, por ejemplo, acá hay un pueblito, ¿ok? Este pueblito se llama Panchópolis, ¿ok? Y dicho sea de paso, este pueblo, que da la coincidencia que tiene mi nombre, es un pueblo que se dedica netamente a la agricultura y pues tienen algún tipo de ganado, ¿no? Pero básicamente se alimentan más de peces, ¿ok? Cerca a este pueblito, que tiene mi nombre, hay un río, ¿ok? Este río evidentemente tiene un cauce, pero ¿dónde nace? Nace cerca de las montañas, ¿ok? Al nacer cerca de las montañas y o nevados, vamos a suponer que también es un nevado, bueno, no se ve la parte blanca, pero es un nevado, ¿ok? Tiene cierta particularidad, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona en ese sentido el tema de las capas, ¿no? Supongamos aquí tenemos la capa de ozono, ¿no? Acá tenemos nuestro sol y el sol emite rayos, ¿ok? Ondas, rayos solares, ¿ok? En una primera parte, esta energía solar, ahí acá vamos a poner muy, muy lejano, vamos a poner al acá vamos a encontrar el océano, ¿ok? Aquí está el océano, supongamos que es el océano Pacífico. Acá vamos a tener la costa, ¿ok? La costa, seguido de la sierra. Y aquí está Panchópolis, que se encuentra entre la sierra, ¿ok? Entonces, estos rayos, evidentemente, una primera parte de la energía solar que llega a la Tierra es absorbida por la Tierra y los océanos, ¿ok? Además de ello, va a haber una segunda parte que va a ser reflejada hacia el espacio, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente estos rayos siguen su curso, ¿no? Van a entrar, pero una parte van a salir, ¿ok? Entonces, parte de esa energía solar no se queda en la Tierra, sino va hacia afuera, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Y aquí está el tema de por qué es tan importante hablar de la capa atmosférica, la famosa capa de efecto invernadero, ya que va a haber una tercera parte que se va a ver, que va a perdurar, ¿ok? Que entre comillas va a buscar salir, pero esta capa de efecto invernadero va a evitar que salga, ¿ok? Y se almacena, o entre comillas, se queda en este espacio que nosotros tenemos, ¿ok? ¿Y por qué es importante que nosotros mencionemos ello? Ya que cuando hablamos del efecto invernadero o esta capa del efecto invernadero, uno va a contener ciertos componentes. Uno de ellos es el vapor de agua, otro de ellos es el nitrógeno, el dióxido de carbono, ¿ok? ¿Y qué sucede? A lo largo que han estado pasando los años, esta capa ha tenido un mayor engrosamiento porque se ha visto acumulado, ¿no? Toda la contaminación, que lo vamos a ver más adelante por el tema de la lluvia ácida. Entonces, esto que va a permitir que más energía se quede en la Tierra, ¿no? Entonces, a lo largo que vamos a encontrar más energía acumulada. Y por lo tanto, de esa manera se da el calentamiento global. Dicho de una manera resumida y quizás práctica, ¿ok? Entonces, al haber un aumento de la temperatura, se va a generar lo que es el llamado efecto invernadero y va a haber un cambio climático, ¿ok? Entonces, aquí está mi pueblito, ¿no? Y dicho sea de paso, como han bien visto en la imagen, pues tenemos el famoso fenómeno del niño, ¿no? Que no es que directamente esté relacionado con el cambio climático como tal, pero como es un fenómeno que se genera desde hace más de 7.000 años, ¿ok? Incluso más, varios de miles de años, ha generado cierto cambio.
Y estos cambios usualmente suelen darse en las épocas de diciembre, he ahí el nombre, ¿no? Y suele afectar más a Sudamérica, a Asia Meridional. Entonces, todos estos cambios van a afectar directamente quizás en la rutina que tienen las personas, en el estilo de vida que tenemos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Supongamos, y hay que acá mencionar lo que es la lluvia ácida. Lluvia ácida. La lluvia ácida, ¿cómo la vamos a definir? Quizás es toda forma de precipitación que presenta una elevación, una elevada concentración de dos componentes. En sí son ácidos, ¿ok? Vamos a llamar acá al ácido sulfúrico y al ácido nítrico, ¿ok? Estos dos componentes no solamente se encuentran, como su propio nombre dice, lluvia, o sea, en estado líquido, sino que también se encuentran en otras formas, llámese nieve, neblina, niebla y partículas de material seco, ¿no? Que se posan sobre la Tierra. Ahora, ¿quiénes lo producen? Esa es la gran pregunta. Y es de que parte de la lluvia ácida o de que se genere esta lluvia ácida se va a deber a la capa vegetal en descomposición y los volcanes en erupción, ¿no? Que liberan algunos químicos a la atmósfera y que pueden originar la lluvia ácida, ¿ok? Pero ¿qué sucede acá? Estos dos componentes que acabo de mencionar no son los que más afectan o los que más, en todo caso, generan esta lluvia ácida, sino que quien se lleva a la cabeza esta posición son, o es, mejor dicho, la quema de combustible fósil precedente tanto de plantas de carbono eh, y que de alguna manera pues van a ser las generadoras de energía. ¿Ok? Entonces, la quema de este combustible fósil lo que va a generar, ¿qué es? Principalmente que lo van a generar las fábricas, y va a producir lo que son gases que provengan tanto de automóviles o cualquier vehículo de transporte, porque aquí también vamos a incluir quizás los aviones, usualmente los comerciales, ¿no? O los que llevan carga, y también cualquier transporte, también sea marítimo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se queman estos combustibles fósiles, se van a liberar dos componentes. El dióxido de azufre, acá está. Esto va a liberar dos cosas, ¿ok? Perdón si mi flechita no es tan bonita. Va a liberar dos cositas. Uno es el dióxido de azufre, el SO2, y el óxido de nitrógeno, el N, el óxido de nitrógeno. Entonces, ¿hacia dónde van? Hacia la atmósfera, llegan hasta acá, hasta la capita. Entonces, estos gases logran de alguna manera llegar a la atmósfera y van a reaccionar. ¿Con qué van a reaccionar? Con el agua, con el oxígeno y otras sustancias. ¿Ok? Y van a lograr o van a formar, en este caso, soluciones diluidas. En este caso, ácido nítrico y ácido sulfúrico. ¿Qué sucede? Que estos dos componentes, como ya mencionamos, son los famosos, o es la famosa lluvia ácida. Entonces, esta lluvia ácida, de alguna manera, generada por la quema de combustible fósil, va a llegar hasta la atmósfera. Pero evidentemente no se va a quedar allí, porque como bien sabemos, el ciclo de agua en algún punto se va a tener que evaporar y una vez llegado acá se van a convertir en nubes. Estas nubes, de cierta manera, van a tener que formarse, van a tener que llegar a las cordilleras o van a llegar hasta cierto punto de la Tierra en el cual se va a generar la lluvia. Entonces, esta lluvia va a afectar directamente a dos factores: a los acuíferos, a las zonas acuíferas, mejor dicho, y a los suelos de cultivo. ¿Ok? Y esto que va a formar, o de alguna manera, el que hay esta interacción de las zonas fértiles, en este caso las tierras que se labran, y las zonas acuíferas, va a generar que haya un aumento de la absorción de aluminio y evidentemente va a generar todo un cambio dentro de lo que vendría a ser el pH, el clima habitual
o en sí el ecosistema habitual de estos seres vivos se van a ver afectados. ¿Ok? Entonces, esta agua va a afectar, solamente hablando de la lluvia ácida, va a afectar quizás que este río, que es en donde quizás Panchópolis, la población, pues ahí están sus regadíos, cultiva quizás diversos tipos de cereales, se dedican también a la pesca, los animales se alimentan de los, quizás parte de los cultivos, toman agua del río, todo esto se va a ver afectado. ¿Ok? Y esta es no solamente la realidad de este pueblo imaginario, como lo hemos planteado en este momento, sino que evidentemente va a afectar a muchas más comunidades, comunidades quizás más grandes, ciudades, metrópolis, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con el PPT y de ahí continuamos con esto. Entonces, ¿qué ha ido sucediendo a lo largo de estos años? Es de que las partículas de carbono, ¿no? En ese caso, las partículas de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, han ido en aumento, ¿ok? Como hemos visto desde 1880 que se dio la revolución industrial, el inicio de este gran cambio para el estilo de vida de los seres humanos, ha tenido cierta relación con la temperatura y se pueden ver. La gráfica blanca muestra qué tanto ha aumentado la temperatura en los últimos 140 años, ¿ok? Y ha sido muy amplio, fíjense, de tener una variación de menos 0.1 a llegar incluso a superar el más 1.1. Y eso es bárbaro, porque evidentemente si nosotros hacemos o preguntamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, que capaz nacieron por estas edades, quizás nuestros abuelos, por 1930, 40, 50, y nuestros padres, 1970, 1980, han visto un gran cambio. Y ustedes solamente pueden preguntarles y van a poder darse cuenta de ese gran cambio que se ha ido dando en estos años. ¿Ok? Ahora, es importante mencionar esto, por supuesto, por dos razones. Porque este cambio a nivel de la atmósfera, que como he mencionado, ¿no? El aumento del efecto invernadero prioritariamente se da por los niveles de dióxido de carbono. Entonces, sí es cierto, ¿no? A lo largo de toda la vida del planeta Tierra han habido picos, ¿ok? Estos picos se han dado pues en diversas épocas, hace 800.000 años, hace 600.000, 400.000, 200.000, pero desde que se dio esta revolución industrial a la fecha, tan solo viendo de 1910 que llegamos a 300 ppm, que es la unidad, a la actualidad o hace 2 años, hemos sobrepasado los límites habituales que se estaban dando cada 200.000 años. ¿Ok? Entonces, ¿qué demás debemos mantener esto? Pues el observatorio de Mauna Loa vio que a lo largo de estos años, ¿no? O estas mediciones que se iban dando periódicamente desde 1974 hasta la actualidad, que en este caso se hizo el estudio hasta 2021, hemos ido creciendo esos cambios o los niveles de dióxido de carbono. ¿Ok? Y esto afecta indiscutiblemente en lo que se ha estado mencionando al inicio de la ponencia, los efectos que da en el cambio climático, en el aumento de temperatura, en la acidificación de los océanos, en diversos factores, dicho sea de paso. En este caso, el retroceso de los glaciares, y el aumento de la temperatura en los océanos, porque no solamente el aumento sucede a nivel de costa, como hemos mencionado, estos rayos solares pues van a reflejarse, ¿no? No solamente en la Tierra, sino también en los océanos. Parte de ellos pues se refleja y van a ir directamente al espacio. Y la gran parte, o una parte que entre comillas debería atravesar, debería
poder atravesar lo que es la atmósfera, pero como aumenta esta capa que hemos estado mencionando, no va a ser posible. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha ido ocurriendo en estos años? Pues los famosos eventos climáticos extremos. Por estas alteraciones o estos cambios climáticos que se han estado dando, han generado que estos desastres naturales o estos eventos climáticos sean tanto más frecuentes como más inesperados. En el 2017, no hace mucho, la verdad, hubo el famoso fenómeno del Niño, que fue muy, pero muy desgarrador, porque afectó básicamente toda la región de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, generando grandes inundaciones, generando movimientos poblacionales, ¿ok? Adicional a ello, ¿qué otros cambios podemos ver o qué va a generar estos eventos climáticos? Lo que son lesiones, migraciones, muertes. Adicional a ello, aumento de enfermedades transmisibles. ¿Por qué razón? Cuando hablamos de enfermedades transmisibles, vayamos a definirlo o vamos a referirnos en este caso principalmente a enfermedades por vectores. ¿Ok? ¿Qué vectores? En este caso vamos a utilizar a nuestro famoso Aedes aegypti, ¿ok? Que es el más común o que en nuestro caso se va a ver muy familiarizado quizás. Llámese enfermedades como dengue, chikungunya, Zika, ¿ok? Y también afecta la salud mental. ¿Por qué razón? Y lo vamos a ver más adelante. Porque estos eventos que van a generar no son positivos. Entonces, las comunidades, las poblaciones afectadas van a pasar por serios cambios. Quizás no solamente genera lesiones físicas, sino también ciertos cambios en la conducta. Capaz ciertas familias lo perdieron todo, su hogar donde vivían. Entonces, esa tranquilidad que en algún momento existió, se pierde por esos eventos climáticos que de alguna manera desolaron la zona en donde vivían. Y adicional a ello, aproximadamente más de 2 millones de muertes prematuras por año son generadas por el ambiente. Y no solamente dígase por los efectos o los desastres naturales, sino por todo lo que vemos acá. Las migraciones que generan conflictos, las lesiones que hace que hayan más personas hospitalizadas, más personas que estén en UCI. Las enfermedades transmisibles igual, personas que quizás se contagian de dengue, transmiten el vector también se adapta a la zona nueva en la cual se encuentran y genera toda una cadena. Y evidentemente personas o pacientes que tengan algún tipo de trastorno mental. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipos de, mm, qué tipos de desastres, o mejor dicho, cambios, ¿no? Se dan a nivel del medio ambiente. Pues principalmente vamos a mencionar lo que son los incendios. Y es de que obviamente hay una relación, y como bien se mencionó, a mayor temperatura va a haber un aumento o va a haber mayor probabilidad a la cantidad de incendios. ¿Ok? Además de ello, va a haber un aumento tanto de personas, también obviamente de la flora y fauna se va a ver afectada. ¿Ok? En el caso de los humanos, pues va a haber mayor cantidad de emergencias, hospitalizaciones. Estos cambios que se dan a nivel de estas regiones donde hay o se generan esos incendios, va a generar enfermedades principalmente respiratorias y cardiovasculares. ¿Ok? Enfermedades respiratorias como EPOC, neumonías, bronquitis y enfermedades cardiovasculares de manera general. ¿Ok? Vayamos al segundo punto, que en este caso son olas de calor extremas, en este caso. En el caso de Perú quizás no llegamos a más de 32 grados en lo que respecta a los últimos 3 años, pero hay zonas en las cuales sí, se generan esas olas de calor sumamente altas. Y si nosotros le preguntamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, hace 50 años, hace 30 años, cuando ellos salían a la calle, ¿sentían ese nivel de calor? O sea, ¿se sentían de verdad abrumados por salir a la calle en épocas de verano?
Entonces, ¿qué sucede? Cuando las personas salen, evidentemente llegamos a tener temperaturas tan altas que pueden generar el famoso golpe de calor y eso desencadena lo que es la deshidratación. Entonces, ¿quiénes son más afectados? Bebés, mujeres embarazadas y adultos mayores, ya que en estas personas no ocurre de manera normal la termorregulación. Entonces, como no regulan su temperatura de manera normal, son más propensos a tener estos golpes de calor y por ende se deshidratan. Por ende pueden tener eh, un shock en este caso de calor y por ende pueden morir. ¿Ok? Además de eso, pues también se ha visto que aumenta dos cosas, las enfermedades crónicas y los partos prematuros. ¿Ok? Como quizás dato un poco llamativo, ¿no? Y que quizás más adelante, cuando esto se acentúe, se pueda corroborar en la realidad peruana, ¿no? Porque no todo lo que acá esté mencionando es con las cifras peruanas, sino más a nivel mundial, ¿ok? Y que quizás nuestro país, que no es tan desarrollado y que quizás todavía no está pasando por por los tremendos cambios climáticos, como es en otros países donde la industrialización es más grande, más severa, es por eso que en esos países se generan más estos cambios. Pero eso no quita que en nuestro país no se llegara a dar esto. ¿Ok? Como tercer punto vamos a hablar acerca de la contaminación del aire, que en este caso pues es la que genera mayor cantidad de enfermedades y mayor cantidad de muertes. Dicho sea de paso, en este caso si hablamos de enfermedades eh, o personas que van a estar enfermas, va a generar poco más de 9 millones de muertes prematuras y esto se registra en el 2015 y evidentemente seguimos en la alza. Entonces, ¿dónde es más frecuente? En países de bajo o medio ingreso y que evidentemente están por ciertos procesos de industrialización. Ahora, en este caso, ¿qué vamos a generar? ¿No? Lo que es principalmente el aumento tanto de ozono, del PM2.5. ¿Qué es el PM2.5? Son partículas en suspensión con un diámetro aerodinámico de hasta, y ahí viene el nombre 2.5, que son 2.5 micrómetros, y que son las denominadas partículas finas o fracción fina, ¿no? Que por definición incluyen pues las partículas ultrafinas, ¿no? ¿Y por qué es importante mencionar esto? Ya que van a ser tan pequeñas estas partículas, pero como evidentemente están en gran cantidad, podemos ver, en este caso, la ciudad de Lima, porque esto es, digámoslo, vía expresa, el inicio, ¿ok? Vemos, uno dirá, ah, es solamente neblina. No, no es solamente neblina. Es este factor eh, aerodinámico que tiene esta característica que se llama PM2.5 y evidentemente lo que llamamos los aeroalergenos. Entonces, ¿a quiénes afectan los alergenos? Principalmente a las personas que padecen o sufren de alergias. Incluso determina o aumenta la probabilidad a que un recién nacido genere tipos de alergia. Y es por eso que en ciudades como Lima hay una gran cantidad de pacientes que tienen dermatitis atópica, rinitis alérgica y asma, si lo comparamos con otras regiones. De ahí vamos a hablar del tema de metales pesados, que en este caso más de 200 casos han sido reportados en los últimos 5 años de relaves mineros, de acúmulos de metales pesados, y es de que tan solo en el Perú han llegado a haber más de 6.000 casos en lo que va el 2018. Me equivoqué, no era 500, eran más de 6.000 casos lo que era el 2018. ¿Y qué sucede? Principalmente vamos a hablar acerca de la intoxicación por plomo, ya que en teoría el cuerpo no debe tener ninguna cantidad de plomo. De por sí, el que nuestro cuerpo tenga plomo ya genera que nosotros tengamos cierta predisponencia o cierta predisposición a generar algún tipo de intoxicación o complejidad hacia el plomo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de metales pesados, no solamente lo vamos a encontrar como vemos en la imagen, y todas las imágenes eh, que estoy poniendo en este caso son fotos de la realidad peruana. ¿Ok? Y en este caso, ¿qué es lo que vemos? ¿Solamente se presenta en la manera de inhalación? No, también contaminación de agua, de suelos. ¿Qué sucede si en este caso Panchópolis, como le estaba planteando, está cerca a una industria, a una empresa minera? Evidentemente,
el agua y el suelo que sirve para la alimentación del ganado, para la alimentación de las mismas plantas que se están utilizando en el área agrícola, van a ver afectados y evidentemente va a haber cierta contaminación. ¿Y esto qué va a generar? Intoxicaciones, anemia, cambios de conducta, hipertensión, daño renal. ¿Y quiénes son los afectados? Nosotros los limeños, ¿no? Las comunidades que se encuentran cerca a las áreas donde discurren esas empresas, ¿no? Las minerías principalmente. Entonces, vamos a continuar hablando acerca de las enfermedades transmitidas por vectores. ¿Y por qué es importante? Porque el Aedes aegypti en ese caso, desde 1950, ha generado cierta adaptabilidad, haciendo de que no solamente, como se conocía clásicamente, era una enfermedad, dícese tropical, no es porque uno piensa de que haya selva, árboles, no, sino es tropical porque se encuentra entre los trópicos. ¿Ok, chicos? Y en este caso, clásicamente uno diría, solamente se encuentra en la selva, pero poco a poco, y como se ha podido ver, han habido mayor cantidad de casos en la costa norte, en Ica, en Ayacucho, en Cusco, no solamente en la región selva, de ahí Pasco, Junín, Huánuco, ¿no? Y Lima, que el año pasado, no, este año, hubo un pequeño brote. Y digamos, ¿cómo es que la Aedes aegypti ha llegado hasta acá a Lima? Que no cumple con las condiciones que uno diría, pues este mosquito también se adapta. No solamente el ser humano es adaptable a ciertos medios, sino que también diversos tipos de seres vivos, en este caso los vectores de enfermedades transmisibles, que en este caso es dengue, chikungunya, Zika. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Al haber un aumento de, de la temperatura en los diversos lugares, va a generar a que se dé una mayor replicación de estos vectores. ¿Qué quiere decir? El Aedes aegypti en un clima normal se replica, supongamos, cada 24 horas o cada 32 horas nacen sus huevos. En un clima más cálido, en reservorios de agua, esta replicación es mucho más rápida. Entonces, si antes yo me replicaba o antes yo generaba pues nuevas progenies de mi especie, en este caso del mosquito Aedes aegypti, lo hacía en 32 horas, ahora lo hago en 16. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que van a haber mayor cantidad de personas que van a tener dengue, chikungunya, Zika. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Y por otro lado, pues vemos que va a afectar no solamente lo que he mencionado, sino que hay miles de factores que en estas situaciones se ven o se dan, mejor dicho, por el cambio climático. Entonces, por otro lado, también vamos a mencionar la contaminación del agua, como bien lo mencionamos en el punto anterior, y no solamente por relaves mineros, por el aumento de plomo, sino también por la gran contaminación del hombre que da, hacia dónde discurren nuestros desagües, ¿ok? ¿Qué tanto nosotros utilizamos el plástico? Todo eso que estamos mencionando va a afectar directa e indirectamente no solamente la tierra, sino también en este caso las áreas que utilizamos día a día o que en este caso se utilizan de alguna manera para darnos a nuestros hogares lo que es el agua potable. Entonces, ¿qué más vamos a generar? Inseguridad alimentaria. Obviamente, si el agua que se está utilizando está contaminada, ¿qué nutrientes o qué validez se va a dar para que la planta esté en óptimas condiciones, para que su crecimiento y posterior producción nos dé una alimentación adecuada? ¿Ok? Y también, como ya le estamos mencionando, la salud mental y obviamente las migraciones. Pero no todo es negativo en lo que respecta a la ponencia. Sí es cierto, y hemos hablado de lo más complicado, las cosas que ya no podemos cambiar, porque son cosas que ya se han dado, pero nosotros tenemos la solución, ¿ok? Esta imagen, como podemos ver, y capaz algunos lo sacan,
que está la península de China, ¿no? Y evidentemente aquí está el territorio de China y aquí está Japón, ¿ok? Si se logran ubicar. Y como pueden ver, más o menos acá vemos cómo ha sido la tabla. Acá está en el periodo entre diciembre y enero, cómo es habitualmente China y cómo durante la época de pandemia que se generó en el mes de febrero, básicamente, disminuyó considerablemente. Entonces, obviamente estos pequeños cambios que son momentáneos o son temporales, dada la pandemia que ha generado, pero si esto lo hiciéramos, aunque sea una vez al día, si de verdad el Día del Planeta lo respetáramos y siguiéramos las reglas que se proponen, que es apaga tus luces, aunque sea 30 minutos, si dejáramos de utilizar nuestros celulares a la semana 1 hora, que no sea en el periodo que lo utilicemos, sino que en el periodo que usualmente lo utilizamos, lo dejáramos de utilizar, generaríamos cambios. Y es que evidentemente en la situación peruana también ha habido una situación similar, ¿no? Este PM2.5, fíjense, el primer día de aislamiento, teóricamente, porque nadie hizo caso, ¿ok? Hemos sido uno de los países más irresponsables, que sí es cierto, hemos tomado tantas medidas de seguridad, o en este caso de cuarentena, para evitar la propagación del virus, ¿no? Que aumente la cantidad de infectados, de contagios. Pero lo que sí se ha visto es que a lo largo, o lo que fue en teoría pues el primer toque de queda, porque el aislamiento sí estaba preciso, pero hasta que no se dio el toque de queda, no se vio esta disminución. Y de ahí nos hemos mantenido hasta la fecha. En este caso es hasta el mes de abril del año pasado, que capaz ahorita estamos por acá, ¿no? Casi retomando antes del primer aislamiento. Pero lo que quiero llegar con esto es de que los cambios sí se pueden dar. Y evidentemente, fíjense cómo ha sido el primer día o el segundo día que se dio el toque de queda, obviamente nadie salía. Y a las pocas semanas que se estaban dando el toque de queda, no habrán notado, incluso en los noticieros se vio que había un gran cambio en el clima. Es como que el medio ambiente te agradece por esa pequeña contribución que ha sido obligatoria. ¿Ok? Entonces, antes de continuar, quisiera yo de que pudieran entrar a este Mentimer. ¿Ok? Simplemente entran acá, al siguiente link. A ver, acá se los pongo. Entran de esta forma, lo ponen www.menti.com o en este caso https:// A ver, les voy a pasar el link, ok. A ver, un toque. Ok. Entran desde este link. Ahí está. Entran desde ese link y pues, vamos a responder las siguientes preguntas. Sí me gustaría que me apoyen, o sea, que respondan a las preguntas que se formulen. Y ahora, ¿cómo hago para que se amplíe? Lo vamos a tener así. No sé cómo full script. Ya, ahí está. Y vamos a tener dos preguntas. En este caso, ¿qué problemas ambientales han afectado considerablemente durante la pandemia? Y lo que ustedes tienen que hacer, y este es el código, me olvidé, un poco desatento de mi parte, ¿ok? Entran a ese link que les mandé y van a poner este código, 32229604, ¿ok? Y van a ver dos preguntitas. Acá esta primera que es, ¿qué problemas ambientales han afectado considerablemente o han afectado considerablemente durante la pandemia? Y la siguiente preguntita, ahorita se las facilito. Acá voy a entrar a Tinder. Ok, a ver, aquí está. Ok, ahora sí. Ya, ahí está. Ya, entonces,
Voy a dar unos 2 minutitos, de verdad les pediría por favor de que participen. Simplemente ingresan al link que les pasé, que es Menti, y colocan este código que también les acaba de pasar, que es el 32229604. Entonces, ustedes entran a Menti y les va a aparecer para que respondan esta pregunta. ¿Ok? Ok. Vamos, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, sí, todos pueden, todos pueden. Organizadores también pueden. Ok, ¿qué problemas ambientales han afectado considerablemente durante la pandemia? Ya luce más fría. Ya, vamos a decirlo. Problemas ambientales, pero ya es válido en cierta medida. No creo que... a ver, ya han puesto el clima, ya. Deliveries, bolsas, ya es correcto. Más uso de la tecnología también, sí. Han vuelto a poner acá lo que es deliveries, ya. Más. El aumento uso de energías en casa. Acá vamos viendo. Ah, sí se puede bajar. Uso de mascarillas, deliveries, bolsas. A ver acá. El aumento de usos de energía en casa, el clima, más uso de la tecnología, aumento del uso de plásticos, y es correcto, ¿no? Hemos visto una serie de cambios. Y ahora acá, en el segundo punto, creo que se copió tal cual. Ya bueno, ahora acá, en la segunda parte, dice, ¿qué hacemos en casa para solucionar estos problemas? ¿Qué podemos hacer nosotros desde casa para solucionar este tipo de problemas? Ok, desconectar los aparatos eléctricos que no estén en uso, ¿ya? ¿Alguien más? Ahorrar el agua, me parece bien. Usar bolsas de tela u otros reutilizables para hacer compras. Es cierto, ¿no? Incluso a mí me gusta bastante cuando se reutiliza quizás o cuando se utilizan las bolsas de arroz un poquito más delgaditas. Incluso la degradación que tienen es en un tiempo menor y eso quizás ayuda un montón. Reciclar en la medida de lo posible. Ya, es correcto. Ya, está bien. Gracias, chicos. De verdad, gracias por sus respuestas. Si hay más preguntas, igual las tengo acá presentes, así que no se preocupen. Pero vamos a continuar. A ver, se desminimizó. Ya casi estamos acabando, no se preocupen. ¿Qué hora es? 7, 8, ya. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿No? Que más o menos estaba más relacionada a la segunda pregunta, ¿no? Vamos a enfocarnos en tres aspectos, ¿ok? Primero, el tema de reducir la contaminación del aire. ¿Cómo lo podemos hacer? Si tenemos carro o de alguna manera un vehículo, ¿no? Es recomendable o en el uso de transportes que haya un uso menor de gasolina, ¿no? O de alguna manera que se utilicen otro tipo de vías energéticas, llámese la electricidad, que poco a poco se ve en la industria automotriz de Estados Unidos, de Europa, dirigidas por diversas empresas, pero la más común en Estados Unidos es Tesla, y lo cual pues ayuda un montón, ya que las energías renovables son las que aspiran a que el cambio que nosotros estamos generando se dé de manera más lenta, ¿ok? Segundo punto, prevención de incendios. Es correcto, ¿no? O sea, si de alguna manera nosotros estamos frente a situaciones en las cuales estamos paseando, porque hay muchas personas que ahorita están haciendo trekking, están haciendo jogging en diversos lugares, en áreas silvestres,
es muy importante el no tirar residuos plásticos o residuos inflamables, de por sí, ningún tipo de residuo, porque aparte que generas una contaminación del mismo suelo, estos materiales son propensos a generar algún tipo de flama, son muy combustibles, son muy volátiles incluso. Entonces, de alguna manera, prevención de incendios. Y si también vemos un incendio, si vemos algún vecino, alguna persona que se dedica a la quema de basura, hay que alertarlo, hay que mencionarlo, hay que hacernos saber, hay que hacernos dejar saber, ¿ok? Entonces, ¿sí podemos hacer los cambios desde casa? Sí. Evidentemente, en la medida que nosotros lo podamos ver o visualizar, ¿ok? ¿Y qué otra cosa? Transición a energías más verdes. Evidentemente, nosotros tenemos electrodomésticos, pero es recomendable y evidentemente en la medida que estén nuestras posibilidades, renovarlos. Es bien sabido que nosotros tenemos dispositivos de más de 5 años, estos van a consumir más electricidad de lo que consumían en un inicio. ¿Ok? Entonces, si tenemos lavadoras de más de 10 años, tenemos refrigeradoras, no es ninguna novedad si nuestros recibos de luz tienen un ligero aumento. ¿Ok? Ahora, por otro lado, vamos a hablar acerca de este tremendo proyecto y de verdad fue el proyecto que se generó este año, ¿no? Por parte de la ONU, ¿no? Y que tuvo sede este evento que era por el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebró en junio, ¿no? En este caso tenía el título de Generación Restauradora, ¿ok? ¿Y en qué consiste esta generación restauradora, ¿no? Durante demasiado tiempo, pues hemos estado explotando y destruyendo los ecosistemas de nuestro planeta. ¿Ok? Y cada 3 segundos el mundo pierde una superficie de bosque equivalente a un campo de fútbol. Y esto es alarmante, ¿no? Un campo de fútbol, y acá cuando utilizan el término fútbol se refieren a una cancha de fútbol americano, que es un poquito más grande que la cancha de fútbol normal que nosotros conocemos que es el soccer. Y tan solo en el último siglo, pues hemos destruido la mitad de nuestros humedales, ¿ok? Felizmente, y en el caso del Perú, y hay que entender acá un puntito muy importante, los países o regiones que tienen mayor diversidad de ecosistemas son los más vulnerables. ¿Por qué razón? Porque es pedirle a que cada tipo de ecosistema que están presentes en una región se tengan que adaptar a estos cambios. Entonces, el Perú se encuentra en la posición 8 de uno de los países más biodiversos. Entonces, para el Perú, cuando estos cambios se den, van a ser mucho más drásticos, ¿ok? Van a generar estos cambios que a la larga lo único que va a generar es daño, migraciones, enfermedades, producción limitada, sequías. Entonces, todo eso se va a ver afectado. Entonces, el 50% de nuestros arrecifes de coral, en este caso Perú tiene pocos, ¿no? Pero los que hayan, ya se han perdido, ¿no? En su mayoría. Hay pocos países que aún mantienen de manera natural sus arrecifes, ¿no? Y no de alguna manera que han generado que haya un cambio como tal para que vuelvan a formar parte de estos grupos ecológicos, ¿ok? Incluso si el calentamiento global se limita, ha aumentado de 1,5 grados Celsius, y es lo que hemos podido ver en la tabla de hace unas diapositivas. Entonces, la pérdida de los ecosistemas está privando el mundo a sumideros de carbono, como los bosques, las turberas, en un momento en que la humanidad pues ya no puede permitírselo, ¿no? Ya no estamos en un punto en el cual, tomémonos 5 o 10 años. Hace 3 años, cuando fue la convención en París, se mencionó que iban a haber grandes cambios radicales para la humanidad en el 2050, ¿no? Fue una alerta. Y evidentemente lo que llama es a la reflexión, a que obviamente se generen políticas medioambientales. Obviamente estos puntos nosotros no somos quienes van a intervenir, porque nosotros no somos mediadores políticos todavía, pero sí somos agentes de cambio, ¿ok? Y eso es algo muy importante a rescatar. Entonces, ¿qué ha sucedido, no? Cuando hubo la aparición del COVID-19,
también se ha demostrado, ¿no? De lo desastroso que puede llegar a ser, ¿no? Las consecuencias tanto eh, que se ha podido notar en las pérdidas de los ecosistemas, ¿no? Al reducir el área de hábitat natural para los animales, hemos llegado a crear condiciones ideales para que los patógenos, incluidos los coronavirus, se propaguen, ¿no? Porque evidentemente todo es cuestión de la evolución y mutación, y eso es lo que somos, y eso es lo que nos rodea. Entonces, evidentemente, si se han generado tantas cepas del SARS-CoV-2, ha sido por un tema de mutaciones. Y esos cambios de mutaciones no solamente desencadenan a que el ser humano se afecte, llámese radiación, sino también a todo lo que lo rodea. Entonces, estos procesos de adaptabilidad influyeron en que quizás el COVID-19 tuviera un mayor y amplio crecimiento en todo el mundo, ¿ok? Y más en con esta última cepa que se tiene, que es, o la variante Delta, ¿ok? Entonces, ante este gran problema, pues el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? Se centra en la restauración del ecosistema con el siguiente lema, ¿no? Que está abajo: reimagina, recrea y restaura. ¿Por qué? Porque restaurar los ecosistemas significa prevenir, detener y prevenir, ¿ok? Y revertir, querido. Entonces, este año, generando este lema, ¿no? Es generar estos cambios, ¿no? Revertir lo que es el daño, pasar de explotar la naturaleza a curarla, y para ello, y precisamente en ese día, ¿no? Arrancará, o lo que proponen es arrancar el diseño de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas, que inició en el mes de junio de este año y va a continuar hasta el 2030. Entonces, una misión global que se tiene va a buscar revertir o de alguna manera revivir miles de millones de hectáreas, hectáreas que han sido dañadas, ¿no? ¿Desde cuándo, desde dónde, no? Desde bosques hasta trópicos, o zonas tropicales, tierras de cultivo, climas o zonas montañosas, incluso hasta las profundidades del mar. Entonces, lo que se busca es generar un cambio en todos los ecosistemas que se han visto vulnerados y los que no, y que se busque que aún se preserven en la manera en la cual se encuentren, continúe de esa forma, generando hábitos, generando una cultura. Y eso es lo que falta. Entonces, solo con los ecosistemas saludables podemos mejorar los medios de vida de las personas. Y eso es cierto, porque evidentemente todo genera cambios, todo es un efecto y causa. La causa de que nosotros generemos todos estos cambios, no, mejor dicho, el efecto que nosotros generamos por todos estos cambios que estamos generando va a generar de que uno se genere mayor variabilidad y va a ser de manera indeterminada de los cambios o fenómenos naturales que se generen, de la adaptabilidad que nosotros vamos a tener y quizás de las limitantes que vamos a generar o que se van a dar a nivel de la salud. ¿Ok? Entonces, de alguna manera que buscamos contrarrestar, eh, o también se busca contrarrestar el cambio climático y por último, detener el colapso de la biodiversidad. ¿Ok? Entonces, han sido diversas propuestas las que se han dado en los últimos años y sin duda alguna, casi ninguna ha tenido un efecto positivo. ¿Por qué razón? Porque la industria que se da año tras año sigue creciendo, porque evidentemente el hombre, el ser humano, siempre aspira más de manera egoísta. Pero nosotros podemos hacer el cambio, ¿no? Y por eso otra vez la pregunta, ¿y nosotros qué podemos hacer? ¿No? Desde casa, ¿qué podemos hacer? Pues primero generando conciencia. ¿De qué manera? Haciendo cambios de estilos de vida, alimentación saludable. Si puedo y si tengo los medios, si tengo una bicicleta, utilizarla. Si para ir a un par de cuadras, ¿por qué no utilizar un transporte activo? Activo, llámese bicicleta, patineta, a pie, ¿ok? Entonces, utilizar ese tipo de estrategias que me permitan no utilizar el transporte público. Evidentemente, no estoy diciendo que si me tengo que ir
Si, por ejemplo, estoy en Chorrillos, tengo que irme hasta Javier Prado, no lo voy a hacer caminando en bicicleta, pero en lo posible, si está en mis posibilidades, utilizar estrategias como un transporte más saludable, el uso de bicicleta en distancias más cortas, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no generar ese cambio de vida? Ahorrar energía, como bien estaban mencionando, el uso de dispositivos, el cargar laptops, el cargar celulares, el utilizar durante varias horas diversos aparatos electrónicos o incluso el utilizar la lavadora generan grandes consumos de energía, ¿ok? Entonces, la idea es generar esos cambios, utilizar focos ahorradores, cambiar los aparatos electrónicos cada cierto tiempo, en este caso los electrodomésticos, moderar la alimentación. Pero cuando hablo de moderar la alimentación, no me refiero a que evidentemente, ya no como, sino se trata de tener una alimentación más saludable, ¿no? Impedir o limitar lo que es el consumo de alimentos teratogénicos, en este caso fast food, ¿no? Alimentos que tienen gran contenido de grasas, animales principalmente y proteico. Entonces, limitarnos a ese tipo de comidas, que sí es cierto, mmm, y no soy vegano, pero la industria cárnica consume una gran cantidad de agua, una gran cantidad de acres, terrenos, tierras, que al final y al cabo se pierden, ¿no? Dejan de ser funcionales, deja de haber vida y se repone, se trata de reponer. Entonces, sí es cierto, hay un gran consumo de agua y todo eso, pero lo que hay que hacer es limitarnos a eso, ¿ok? Usar razonablemente el transporte público y por último, cada pequeño cambio va a sumar, ¿no? No porque yo haga esto, no porque yo apague, está bien, el mundo va a cambiar considerablemente, no. Pero si cada uno de nosotros en nuestros hogares generamos estos cambios, estamos sumando. Los pequeños cambios hacen la diferencia. Y siempre se los menciono a todos los chicos cuando tengo reuniones, cuando tengo actividades, ¿no? Que por más pequeño que sea, tú estás sumando a que otras personas también lo hagan. Porque si tú lo haces, tú puedes ser ejemplo para otras personas. Ok, veo acá en tus comentarios. Y acá les gustan las hamburguesas. A mí también me encantan las hamburguesas, pero la idea es limitar su consumo. No voy a estar consumiendo todos los días y así haciendo que la industria crezca y evidentemente consuma más de lo habitual. Consuma más que recipientes, residuos plásticos y evidentemente todo eso se acumula. Y el famoso uso de las 3 R's, que en sí son 12 R's, pero vamos a limitarnos o quizás vamos a iniciar por lo más básico, que es reciclar, reutilizar, ¿ok? Reciclar no es fácil, pero quizás muchos de nosotros pasarán quizás por nuestras casas o habrá algún tipo de sistema en el cual se recicle o hay que averiguar si se brinda. ¿Ok? Y de esa manera, por más pequeño que sea, por día vamos a ver que a la semana o al mes van a haber gran cantidad de plásticos. Y como habrán visto al inicio, el plástico, ¿cuánto dura? Casi 400 años, lo que son más de 8 generaciones. Entonces, el plástico se tiene que separar. Y evidentemente todo se tendría que separar. Igual no es lo mismo que si nosotros utilizamos aceite, lo vamos a tener que botar directamente al caño. Sin duda, obviamente, si es en pocas cantidades, pero en otros países tienen tantas políticas respecto a cómo se tiene que distribuir los desechos, que evidentemente el aceite y otros componentes que tienen la base, el aceite, se separan de manera aparte. Tienen recipientes especiales y a la semana pasan estos camiones especiales en donde se va a vertir todo este aceite, porque no es lo mismo tener estas sustancias ya saturadas directamente entrando al caño que teniéndolos aparte, que sigan otro proceso para que se pueda de alguna manera reutilizar o restablecer en una parte el sustrato inicial, ¿ok? En este caso, el producto, ¿ok? Entonces, es muy importante todo esto, lo que les he mencionado, y espero de que les haya gustado de alguna manera y que sirva para que nosotros generemos estos pequeños cambios, que valga la redundancia, pero me parece algo sumamente importante, porque no solamente consideren de que nosotros por ser estudiantes de medicina, de por sí, que nosotros seamos estudiantes de medicina tenemos
doble mérito de querer hacer esto. Deberíamos de por sí nosotros ser agentes de cambio. ¿Por qué razón? El médico, ¿qué tiene que buscar? Prevenir enfermedades, no solamente atender a pacientes, sino hacer a que estas personas no vayan a los hospitales. No vayan a los hospitales en el sentido de que no tienen que enfermarse. Y si nosotros no queremos que se enfermen, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar, ¿qué creen? Educación. Hacer que la población se eduque, promocionar a las personas sobre estos temas. Uno diría, cambio climático, no tiene nada que ver con la salud. Claramente sí, ya lo hemos visto en la ponencia. Entonces, es muy importante esto lo que les he mencionado. Y antes de acabar, les quiero dejar este video. Dura aproximadamente, solamente voy a poner los primeros 4 minutos, que es lo más importante, que es de Prince EA, que es un youtuber que suele hacer short films muy bonitos. Si han visto alguno, pues no me dejarán mentir que tienen un gran impacto en lo que dice. Y lo voy a poner, ¿ok? Dear future generations, I think I speak for the rest of us when I say, sorry. Sorry we left you with our mess of a planet. Sorry that we were too caught up in our own doings to do something. Sorry we listened to people who made excuses to do nothing. I hope you forgive us. We just didn't realize how special the earth was. Like a marriage gone wrong. We didn't know what we had until it was gone. For example, I'm guessing you probably know it as the Amazon desert, right? Well, believe it or not, it was once called the Amazon rainforest, and there were billions of trees there, all of them gorgeous, and... Oh, you don't know much about trees, do you? Well, let me tell you, trees are amazing. I mean, we literally breathe the air they are creating. They clean up our pollution, our carbon. They store and purify water, give us medicine that cures our diseases, food that feeds us, which is why I'm so sorry to tell you that we burn them down. Cut them down with brutal machines, horrific, at a rate of 40 football fields every minute. That's 50% of all the trees in the world gone in the last 100 years. Why? For this. And that wouldn't make me so sad if it weren't so many pictures of leaves on it. You know, when I was a child, I read how the Native Americans had such consideration for the planet that they felt responsible for how they left the land for the next 7 generations. Which brings me great sorrow, because most of us today don't even care about tomorrow. So I'm sorry. I'm sorry that we put profit above people, greed above need, the rule of gold above the golden rule. I'm sorry we use nature as a credit card with no spending limit, overdrafting animals to extinction, stealing your chance to ever see their uniqueness or become friends with them. Sorry we poison the ocean so much that you can't even swim in them. But most of all, I'm sorry about our mindset, 'cause we had the nerve to call this destruction progress. Hey Fox News, if you don't think climate change is a threat, I dare you to interview the thousands of homeless people in Bangladesh. See, while you were in your penthouse nestled, their homes were literally washed away beneath their feet due to rising sea levels. And Sarah Palin, you said that you love the smell of fossil fuels. Well, I urge you to talk to the kids of Beijing who are forced to wear pollution masks just to go to school. See, you can ignore this, but the thing about truth is, it can be denied, not avoided. So I'm sorry, future generations. I'm sorry that our footprint became a sinkhole and not a garden. I'm sorry that we paid so much attention to ISIS and very little to how fast the ice is melting in the Arctic. I'm sorry we doomed you, and I'm sorry we couldn't find another planet in time to move to. You know what? Cut the beat. I'm not sorry. This future, I do not accept it, because an error does not become a mistake until you refuse to correct it. We can redirect this. How?
Let me suggest that if a farmer sees a tree that is unhealthy, they don't look at the branches to diagnose it, they look at the root. So like that farmer, we must look at the root, and not to the branches of government, not to the politicians run by corporations. We are the root, we are the foundation. This generation, it is up to us to take care of this planet. It is our only home. We must globally warm our hearts and change the climate of our souls and realize that we are not apart from nature, we are a part of nature. And to betray nature is to betray us. To save nature is to save us. Because whatever you're fighting for, racism or poverty, feminism, gay rights, or any type of equality, it won't matter in the least. Because if we don't... Oh, se volvió a minimizar esto. Bueno, como hemos podido ver, y quizás es un poco emotivo y quizás un poco crudo para algunos, y es cierto, quizás algunos sí apoyan fervilmente o están en ciertos colectivos, quizás yo también, pero lo que vamos no sirve de nada que busquemos la igualdad en muchos aspectos si al final y al cabo no somos responsables y conscientes del cambio climático que se está dando. Porque como bien lo mencionó, no podemos llegar a la extinción, ¿no? Entonces, por último, les voy a dejar esta frase. Primero, y hablamos de cambio climático, ¿ok? ¿Cómo solucionar, no? Empiezo yo, me sigues tú, y cambiemos todos el rumbo de nuestro planeta Tierra, ¿ok? Entonces, espero de que les haya gustado. Muchas gracias por escucharme un poquito más de una hora. Espero de que les haya gustado. Y si tienen preguntas o dudas, me lo hacen saber. Y yo encantado de poder responderles.